La novia ciega fue humillada en su propia boda y todos se rieron hasta que se quitó la venda de los ojos. Lo que reveló a continuación te dejará sin palabras. No olvides suscribirte y dejarnos saber desde donde estás mirando en los comentarios. El gran salón de baile estaba lleno de risas, charlas y el tintineo de las copas de champán. Los invitados con elegantes atuendos llenaron cada rincón del opulento lugar, celebrando la unión de Trevor Hall y Near James. La lámpara de arriba brillaba como diamantes y el aroma de rosas flotaba en el aire. Pero en medio de tanta belleza había algo extraño, una tensión invisible que nadie podía identificar. Nia se encontraba nerviosa ante el altar, vestida con un impecable vestido blanco. Sus manos temblaban ligeramente, pero mantenía la barbilla alta y el velo cubría su rostro mientras su corazón latía con anticipación. Ella siempre había soñado con este día, su boda, el momento en que caminaría hacia el altar para estar con el hombre con el que pensaba que pasaría el resto de su vida. Pero hoy, algo fue diferente. Trevor, el amor de su vida, estaba junto a ella. Parecía tranquilo, incluso demasiado tranquilo, con su encanto habitual y su sonrisa estampada en su rostro. Pero para Nia, algo en su presencia se sentía distante, como si su atención estuviera en otra parte. Los invitados murmuraban mientras esperaban que la ceremonia continuara, ajenos a la creciente incomodidad en el corazón de Nia. Ella había estado ciega durante los últimos 3 años. Había sido una tragedia que golpeó su vida como un rayo. Sin embargo, había aprendido a adaptarse. Su sentido del tacto, del olfato y del oído se habían convertido en su mundo. Trevor, que antes la había apoyado tanto, la había prometido que nada cambiaría entre ellos. Él era su roca, su fuerza. Pero mientras estaba aquí hoy, no podía quitarse la sensación de que algo había cambiado. Un silencio cayó sobre la multitud cuando el oficiante comenzó los votos. El corazón de Nia latía con fuerza en su pecho mientras Trevor hablaba. Sus palabras salían huecas y ensayadas. Ella no podía ver su rostro, pero podía oír el leve temblor en su voz. Era el tipo de temblor que alguien tenía cuando fingía emoción. Y luego, en un momento devastador, la voz de Trevor rompió la tensión lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. Lo siento, Nia, pero no puedo hacer esto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una burla cruel. El shock la golpeó como un puñetazo en el estómago. La multitud se quedó sin aliento y el mundo de Nia dio vueltas. Lo que no podía ver, lo sentía con cada fibra de su ser. Trevor, el hombre en quien ella había confiado todo, la estaba humillando delante de todos. La mente de Nia se quedó en blanco. Ella no podía comprender lo que acababa de pasar. Las palabras, "no puedo hacer esto", resonaron en su cabeza, pero era como si vinieran de un lugar lejano, un lugar al que era imposible llegar. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por los sollozos apagados de su madre al fondo del pasillo. Nia se quedó congelada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El peso de la humillación cayó sobre ella como un maremoto. La habitación pareció deformarse y ella sintió que su respiración se aceleraba. Quería huir, escapar de la mirada asfixiante de los cientos de ojos que ahora estaban fijos en ella. El velo, una vez símbolo de pureza y belleza, ahora se sentía como una barrera que la separaba del mundo. Las palabras de Trevor habían destrozado los sueños que había construido para ese día y no sabía cómo reaccionar. No podía ver las lágrimas que habían comenzado a llenar sus ojos, pero podía sentirlas calientes y amargas contra sus mejillas. Pero Nia no era una mujer que se rompiera fácilmente. Había aprendido a sobrevivir en un mundo de sombras, a encontrar fuerza incluso cuando todo parecía perdido. En los momentos más oscuros de su ceguera, había confiado en sus otros sentidos, su oído, su tacto, su intuición para guiarse a través de los días.
Había aprendido a luchar para volver a tener una apariencia de normalidad y a confiar nuevamente. Pero la traición de Trevor aquí y ahora frente a tantos era algo para lo que ella no estaba preparada. Ella podía oír los susurros cada vez más fuertes, la gente inclinándose a chismorrear sobre el compromiso roto. Algunos se mostraron comprensivos, otros simplemente sentían curiosidad, deseosos de ver cómo se desarrollaba el espectáculo. Nia apretó los puños, intentando estabilizarse. Podía sentir las lágrimas brotando de su interior, pero se negaba a dejarlas caer. Ella no iba a llorar por él. Ahora no. Fue entonces cuando oyó un leve ruido de pasos. Alguien caminaba hacia ella. Su corazón se aceleró con anticipación, pero cuando la persona se detuvo a su lado, reconoció la voz familiar. Era su madre, suave y reconfortante. Nia, cariño, susurró. ¿Estás bien? Nia meneó la cabeza levemente. Su voz era apenas un susurro. No, mamá. No estoy bien. Sus palabras parecían una traición a la vida que alguna vez había imaginado, pero ya no tenía fuerzas para ocultar la verdad. Ella estaba rota, pero no iba a permanecer rota. Los brazos de su madre la envolvieron y la acercaron a él. Eres más fuerte que esto, mi amor, susurró. Este no es el final. Ni de lejos. Por primera vez desde que Trevor la humilló, Nia bajó la guardia. Se inclinó hacia el abrazo de su madre, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Pero en el fondo, estaba empezando a tomar una decisión. Una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Nia estaba sentada en la tranquila soledad de su dormitorio. Las paredes a su alrededor parecían una prisión. La boda, el humillante rechazo público. Todo parecía como un sueño cruel del que no podía despertar. Habían pasado horas desde la ceremonia, pero el dolor de la traición aún persistía en su pecho. Todavía podía oír la voz de Trevor, su disculpa fría y ensayada resonando en su mente. Lo siento, Nia, pero no puedo hacer esto. Sus dedos se apretaron alrededor de la tela de su vestido, sintiendo los bordes afilados de las costuras bajo sus dedos. Ni siquiera había tenido la oportunidad de decir una palabra en su defensa. El silencio en la habitación era ensordecedor, y el peso de sus propios pensamientos resultaba aplastante. ¿Qué había hecho mal? ¿Ya no era ella suficiente para él? ¿Era su ceguera una carga demasiado pesada para que él pudiera soportarla? Estas preguntas rondaban en su mente, ignorando su autoestima. Ella se había esforzado tanto, había luchado tanto para permanecer fuerte, para mantener la ilusión de felicidad. Pero ahora todo lo que quedaba era una versión destrozada del futuro que ella había esperado. Pero a medida que las lágrimas fluían, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Ella no iba a dejar que él definiera su vida. Ella no iba a permitir que la crueldad de Trevor determinara su valor. La mujer que era antes y después del incendio merecía más que esto. Ella tenía que ser fuerte por sí misma ahora. Las palabras de su madre resonaron en su mente. Este no es el final. Ni por asomo. No fue el final. Fue solo el comienzo. El comienzo de un viaje en el que Nia recuperaría su vida, su dignidad y su verdad. Las semanas siguientes fueron un periodo de recuperación y reflexión tranquila. La madre de Nia permaneció cerca, consolándola y ayudándola a superar el dolor de la traición. No fue solo una recuperación física del trauma de la boda. Lo que Nia más necesitaba era sanación emocional. Cada rincón de la mansión que alguna vez había esperado que fuera su hogar ahora se sentía extraño, lleno de recuerdos de un hombre que había prometido amarla en las buenas y en las malas, pero que resultó no ser más que un mentiroso. A pesar de su ceguera, Nia siempre había sido ferozmente independiente. Puede que le hayan arrebatado la visión, pero su fuerza, su fuego interior, siempre han permanecido. Y ahora,
tras el desastre de la boda, empezó a recurrir a esa fuerza de nuevo. Empezó de a poco, reentrenando sus sentidos, aprendiendo a navegar por la mansión por su cuenta y encontrando nuevas formas de interactuar con el mundo que la rodeaba. Había perdido tanto, pero estaba decidida a no perderse a sí misma. Nia pasó horas caminando por la finca, usando su bastón para guiar sus pasos, con la mente aguda y concentrada. Ella fue recuperando su independencia pieza por pieza. Por la noche, se sentaba en su habitación y recorría con los dedos las cuentas de coral que su madre había usado en su propia boda. Las cuentas siempre habían simbolizado fuerza y herencia, y ahora eran un recordatorio de que las raíces de Nia eran profundas. Ella no iba a permitir que la traición de un hombre la definiera. Ella tenía un futuro que construir en sus propios términos. Una tarde, mientras Nia practicaba caminar por el jardín, su mundo cambió nuevamente. Escuchó el sonido inconfundible de un coche acercándose a la finca. El suave zumbido del motor era diferente al de los coches habituales que iban y venían. Este parecía decidido y deliberado. Su corazón dio un vuelco. Oyó que se abría la puerta del coche, seguida por el sonido de pasos pesados que se acercaban. Alguien venía hacia ella. Ella se enderezó, sintiendo la presencia de alguien desconocido. «Señorita Nia», llamó una voz suave pero firme. Nia giró la cabeza hacia el sonido, tratando de ubicar la voz. No fue Trevor. No reconoció a nadie del personal. La voz no me resultaba familiar, pero había algo en ella que me hacía sentir diferente. Antes de que ella pudiera responder, el hombre habló de nuevo. «Soy Ilaiche Grayson. He estado observándola durante algún tiempo, señorita James». Su corazón se aceleró al mencionar su nombre. Elias Grayson. El nombre era conocido en todo el país. Era un industrial, un filántropo, y alguien cercano de quien solo había oído hablar a través de los medios de comunicación. Pero ¿por qué estaba él allí hablándole? ¿Y por qué se sentía tan tranquilo, tan seguro? Me enteré de lo que pasó en la boda, continuó. Y vine a ofrecerte algo diferente. Ni compasión, ni caridad, solo compañerismo. Nia sintió una ola de confusión invadirla. Ella no tenía idea de lo que quería decir, pero sus palabras habían tocado una fibra sensible. Asociación. La presencia de Ilaiche Grayson fue como un soplo de aire fresco en el mundo por lo demás rancio de Nia. Él no la miró con lástima o tristeza como los demás. No hubo un lamento que hayas tenido que pasar por eso o siento lástima por ti. En cambio, la vio como era. Fuerte, capaz y merecedora de respeto. Fue un marcado contraste con Trevor, quien la había utilizado para su propio beneficio. Durante los siguientes días, Ilaiche regresó para ver cómo estaba Nia. Él no estaba allí para ofrecer compasión. Él estaba allí para ofrecer una oportunidad. La animó a salir de casa, a recuperar su vida y a dejar de esconderse detrás de la personalidad que Trevor le había impuesto. Quiero que sepas, dijo Ilaiche un día mientras caminaban por el jardín, que lo que pasó en la boda no fue tu culpa. Te usaron, te manipularon, pero eso no define quién eres. Sus palabras resonaron profundamente en Nia. Nadie le había hablado así jamás, ni siquiera su propia madre, que siempre había sido tan cuidadosa en protegerla. Mientras Ilaiche hablaba, Nia sintió que algo se agitaba dentro de ella. Había estado viviendo a la sombra de la crueldad de Trevor durante tanto tiempo. Pero ahora, con las palabras de Ilaiche, comenzó a ver un destello de luz al final del túnel. Él le ofrecía más que solo apoyo. Él le estaba ofreciendo la oportunidad de ser vista como realmente era. Y esa era una oportunidad que Nia no iba a desperdiciar. A medida que pasaban los días, las visitas de Elías se hicieron más frecuentes, pero siempre respetuosas. Él nunca cruzó los límites. En cambio, escuchó, y Nia, por primera vez en años,
realmente habló. Ella le contó todo sobre el incendio, la recuperación, la bondad fingida de Trevor, la manipulación, la compasión, cada mentira que la había asfixiado bajo la máscara de una novia indefensa. Luego vino su secreto. «Puedo ver», susurró una noche mientras estaban sentados bajo el viejo sauce del jardín. «No perfectamente, pero suficiente». Elías se quedó en silencio por un momento. «No estoy en shock, no estoy juzgando, solo asimilándolo. Me operaron hace meses, pero no se lo dije a nadie. Necesitaba ver a las personas como realmente son cuando ellos pensaban que no podía verlos». «¿Y qué viste?», preguntó suavemente. La voz de Nia era firme. «Lo vi todo», ella explicó cómo Trevor se había burlado de ella a sus espaldas, había preparado su vestuario para humillarla, había coqueteado con su asistente frente a ella, asumiendo que no podía ver, y cómo la había tratado como un accesorio para generar simpatía y atención de los medios. Elías escuchó en silencio, con expresión ilegible. Cuando terminó, él colocó su mano sobre la de ella. «Te creo», dijo, «y estaré a tu lado si decides hacer algo al respecto». Esa noche, Nia no durmió. Ella se sentó con sus pensamientos. El peso de los años finalmente se está desplazando. Ella ya no tenía miedo. Ella estaba lista, no solo para recuperar su voz, sino para hacer que el mundo la escuchara. A la mañana siguiente, Nia se despertó con claridad. Ella llamó a Elías con voz firme. «Ayúdame a exponerlo, no por venganza, sino por la verdad». Él aceptó inmediatamente. Juntos, formaron un plan. Elías proporcionaría protección legal y acceso a los medios de comunicación. Nia prepararía sus pruebas, grabaciones, mensajes, incluso notas de voz que había guardado en secreto de Trevor y sus amigos burlándose de ella. Su hermano, un marín experto en tecnología que se encontraba en casa de permiso, se ofreció a ayudar a recopilar y almacenar de forma segura todos los datos. Mientras tanto, Nia se acercó a aquellos que alguna vez habían sido aliados de Trevor. Algunos, como Belinda, la maquilladora que una vez la hizo parecer un payaso, ya estaban teniendo dudas. «No lo sabía», dijo Belinda entre lágrimas. «Creí que estaba ciego. Pensé que era inofensivo. Lo lamento». Nia la perdonó, no porque tuviera que hacerlo, sino porque ya había superado el enojo. Ahora ella quería justicia, no rencor. Ella preparó una declaración. Lo entregaría en un próximo evento benéfico que Trevor estaba organizando. El escenario perfecto. Las cámaras ya estarían allí. Y Trevor, presumido y obsesionado consigo mismo, no tenía idea de lo que se avecinaba. Por una vez, ella controlaría la narrativa. Por una vez ella hablaría y el mundo escucharía. La gala benéfica se celebró en la misma finca donde una vez Nia fue humillada. Vuelven las carpas blancas, las mismas cámaras, la misma prensa, pero todo ha cambiado. Trevor estaba de pie en el podio, pulido y perfecto, con el brazo alrededor de su nueva novia, Lassie. Su voz resonó por los altavoces mientras hablaba de compasión, lealtad y superación de la adversidad. Nia estaba de pie entre la multitud con un elegante vestido de color esmeralda intenso que complementaba su piel y su confianza. Sin bastón, sin gafas oscuras, solo las cuentas de coral de la boda de su madre. Su silenciosa declaración de identidad. Entonces llegó su turno. Y Laiche subió al escenario en medio de un discurso. «Hay alguien aquí con una verdad que debe ser escuchada». Jadeos. Confusión. Las cámaras se giraron. Nia siguió adelante sin inmutarse. Trevor se quedó congelado. Su expresión pasó de la confusión al miedo cuando ella se acercó a él. «Estoy cerca de James», dijo claramente. «Hace 3 años perdí la vista. Pero nunca perdí la razón, ni la voz, ni mi valor». Ella se volvió hacia Trevor.
Me usaste para tener simpatía, para tener fama, para tu ego, y yo lo vi todo. Luego se quitó el auricular, sacó su teléfono y reprodujo la primera grabación. La voz de Trevor llenó el silencioso salón de baile. Ella es una carga. Ella ni siquiera puede vestirse sola. Pero bueno, la compasión vende, ¿no? El público se estremeció. Jadeos, indignación. Y luego el golpe final. Las pantallas se iluminaron detrás de Nia, mostrando documentos, registros de llamadas y capturas de pantalla. La carrera de Trevor. Su imagen cuidadosamente elaborada se desmoronó en tiempo real. Cuando estalló la tormenta mediática, Trevor intentó hablar, pero le habían cortado el micrófono. Nadie escuchó. Lassie desapareció entre la multitud. Los patrocinadores se retiraron. Los políticos emitieron declaraciones frías, distanciándose de Trevor Hall. Nia no se regodeó. Ella se mantuvo erguida, dijo su verdad y salió del escenario junto a Ilaiche. En las semanas siguientes, Nia se convirtió en un símbolo de fuerza. Las invitaciones llovieron para entrevistas, discursos y campañas. Ella no los aceptó todos. Ella no necesitaba hacerlo. Lo que importaba era que ella se había retractado de su historia. Finalmente aceptó la propuesta de Ilaiche, no por estatus, ni por rescate, sino por amor, amor verdadero. Y el día de su tranquila boda, rodeada únicamente de familiares y amigos, lució un vestido que ella eligió, un maquillaje que le gustó y las mismas cuentas de coral alrededor del cuello. Esta vez, el mundo no miró para juzgar. Miraron con asombro, porque la novia ciega que una vez vieron, vio más claramente que nadie jamás. Amigos, ella llevaba un vestido que ella eligió. El maquillaje que le gustaba y las mismas cuentas de coral alrededor de su cuello. Esta vez el mundo no miró para juzgar. Miraron con asombro porque la novia ciega a la que una vez vieron, veía más claramente que nadie jamás. Si esta historia te conmovió, haz clic en el botón de suscripción, dale me gusta y compártela con otros. Deja un comentario a continuación y cuéntanos tu opinión. Nos encantaría saber de usted.